Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, se lleva a través de Hechos de los Apóstoles. Y ya la era, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles es para nosotros lo que estos seguidores, los secuaces, aquí nos va mostrando. Ya estamos con Pablo. Pablo es alguien que se había convertido, que no ha conocido a Jesús. Ahí en lista. El que escribe es San Lucas, este segundo tomo del Evangelio. Y así entonces nos damos cuenta que ya son los seguidores de Jesús, Hechos de los Apóstoles, de aquellos que han creído, pero que han creído por la predicación de otros. Lucas, por ejemplo, aquí se está formando ya con la predicación de alguien que conoció a Jesucristo, pero solamente porque Jesucristo mismo le ha tocado, él incluso persiguiendo a los cristianos. Upebe entonces venían de Yara, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, pero yo no te persigo a ti. Claro, Saulo, cuando le persigues a uno de estos, de los míos, me estás persiguiendo a mí. Entonces o sea, son todos estos elementos teológicos que a nosotros nos está indicando que muchas veces le estamos persiguiendo con nuestras actitudes y con nuestra forma de vivir. Esa es la verdadera enseñanza, ese es el verdadero estudio de la Biblia, queridos amigos. La ña entender que tu jamás ya lleva ope, ña orirea lleva ña maña be catube va ebe bala oye shakajina. Entonces nosotros después, queridos amigos, vamos mostrando y vamos viendo lo que sucede. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 23. Hoy queremos subrayar el versículo 21 dentro de esta conjura para matar a Pablo que comienza en el versículo 12. Terminará después en el versículo 22, por lo menos una partecita, en que Pablo después será trasladado justamente a Cesarea. ¿Por qué? Porque de cierta manera la intervención de Dios, Pablo que está buscando siempre el bien, Pablo que está predicando, Pablo que es encarcelado por causa de Cristo, Pablo que es testigo de la resurrección, Pablo que en fin tiene tantas cosas interesantes para defender, ya eso entre comillas, porque Dios no necesita en realidad ser defendido, pero por lo menos para
presentar, anunciar. Ay de mí si no evangelizar a ella de Pablo. Lleva. Entonces a ver la de ya esa por ahí. Y mira dónde está cayendo. Está cayendo casi, por decirlo así, en la fosa. Está en la prisión. No puede hacer gran cosa. Es bastante pesadito lo que encontramos en el versículo 12. Los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Hasta no haber matado a Pablo. Y como son las cosas, ¿verdad? Que son más de 40, dice entonces aquí, el sobrino de Pablo, iba ahí lento en la situación. Y Pablo viejo se va ahí donde está Pablo, solamente que ya le conocía, porque es el hijo de su hermana, o sea, su sobrino de puras cepas, de pura sangre, ¿verdad? Entonces va y le dice, tío, mami, pégalo y coagina. Se acerca junto a Pablo y así Pablo se enteró de la emboscada. Se fue, entró en el cuartel, le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven a este muchacho ante el tribuno, porque dice, tiene algo que decirle. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti.
ceniza, Señor. Renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia
pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 23, como siempre, versículo, hoy el 22. Estamos finalizando esta primera parte de esta narración, ¿verdad? Del comandante en este versículo 22 dice, el comandante despidió al muchacho recomendándole 2 puntos. No digas a nadie que me has comunicado estas cosas. ¿Por qué será? No digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Entender un poco lo que el autor sagrado aquí nos quiere transmitir y nos quiere decir. Porque normalmente, actitudes egocéntricas, actitudes muy cerradas, a veces la manda, a veces la adecuó el poder, ver al comandante, podría haber, primero, pudo no lo haberle recibido al sobrino de Pablo. Haberla soldado, digamos, o cumplió órdenes, ¿verdad? Pablo le llama, y suerte más hoy, entonces la opina a ese, ¿verdad? Y encima de aquí casi como que le da una orden Pablo, y porte, vea, es directo y te. Por favor, era a mí, de comandante, porque este muchacho, mi sobrino, tiene algo que decirle al comandante. Ahí luego ya está un accionar de Dios. Vaya papeñan de Yara a Yepa Oñemoí a disposición, porque es la fuerza del Espíritu del Señor que hace que este soldado ahora acepte la petición de Pablo, dé un paso y le lleva a este sobrino junto al tribuno, al comandante. Siguiente paso, que es también la fuerza del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que dirige toda la historia de la salvación, y principalmente aquí lo notamos en Hechos de los Apóstoles, es cuando le dice, ¿verdad? Vengo a presentarte algo. Ayú a ende algo. Arecogina un mensaje para vos. Bueno. Entonces ahí el comandante le agarra, dice enseguida de la mano, voy que me dice, bueno, háblame, dímelo tú. Va, y lo digo ahí, va, y la hemos usado. Y ahí entonces el sobrino de Pablo comienza a ¿verdad? Y le dice todito lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Desde el versículo 20, los judíos se han puesto de acuerdo para pedir que mañana representes a Pablo ante el Sanedrín, con el fin de obligación, con el fin de que puedan investigar, con una obligación verdadera de investigar por Nataché ante el Sanedrín, con el fin de hacer una investigación. Pero tú no dejes convencer. No te puedes dejar convencer. Ani oíque, pero tú no te dejes convencer. Porque están acechando más de 40 hombres. Están entonces acechando. ¿A quién? A Pablo, acechándolo. Más de 40 hombres, incluso que hicieron aquí, según el versículo 12, se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. A adelante lo que te avento, enseñan después a pena lleva porque ya casi por una parte, este muchacho
que se entera, que sabe. O confabulamos lo antes posible, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer? Y muy fácil, ya puede tener organización, ya puede tener trama. Entonces vamos a hacer que el Sanedrín convoque, ¿verdad? Que le pida, que el Sanedrín le diga ahí al comandante que le traiga Toberuñande a Pablo. Toberuñande. A bebé entonces hubo allá, entonces acuerda, o atacata o yucabe de Pablo. Y entonces, muerto el perro, muerta la rabia, porque acá peaina la otro vaso. Pablo otro vaso, porque le dice la verdad y sobre todo porque predica a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mi corazón
adorarte. Una canción de amor. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Angelo Guajira. Oye, como mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale Si positiva. no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Ñande Yarecoina este día con nuestro estudio bíblico. El versículo 23. Comenzamos la tercera partecita, ya es agüesa. 3 partes hasta ahora que nosotros encontramos de este capítulo 23, que llegará hasta el final. Estamos en el versículo 34 y ahí terminará, del 23 al 34. Luego llamó a 2 centuriones y les dijo: preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea y a eso de las 9 de la noche. Preparen también una cabalgadura para Pablo, a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, fui con la tropa y lo rescaté, sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín. Y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. Luego se me informó que había una conspiración contra él, y enseguida te lo he mandado informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. Los soldados, según las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo y lo llevaron durante la noche a la ciudad de Antipátrida. Al amanecer, los jinetes lo acompañaron mientras ellos regresaban al cuartel. Cuando aquellos arribaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. La leyó y le preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Bueno, queridos amigos, esta es la tercera partecita, ya es huella entonces aquí de este versículo, o mejor dicho, de estos versículos finales, versículo 23 hasta el 34. Nosotros le ponemos como título, ¿verdad? Pablo, que es trasladado hasta Cesarea. Entonces la primera partecita de nuevo también en su estructura es interesante, porque la primera parte es la decisión aquí. Y tenemos el nombre incluso, ¿verdad? Claudio Lisias dice: saluda al excelentísimo procurador Félix. Veajinara eco procurador co-comandante a ver, Claudio Lisias. Y bueno, entonces, como esta tensión, decíamos, en Jerusalén era bastante grande y bastante fuerte, entonces es que se le llama a los 2 centuriones, ¿verdad? Aquí le llama a 2 centuriones, Claudio Lisias sería, y les dijo: preparen 200 soldados. Imaginen, queridos amigos, 200 soldados, acuerda, o preparatas y cuave, o preparatas y cuave, 70 jinetes también tienen que preparar y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea, a eso de las 9 de la noche. Entonces, acuerdan Z, acuerdan J, y estos son los que tendrán que caminar, los que tendrán que ir, los que tendrán que llevar, tendrán que obedecer, ¿verdad? Y llevarle así a Pablo hasta Cesarea. Preparen también una cabalgadura para Pablo a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix. Bueno, hasta aquí es la primera orden de Claudio Lisias para los soldados, para el cuartel. Es interesante, 200, ¿verdad? Es bastante, ¿verdad? 200. Esto entonces es como decir,
es casi un ejército, ¿verdad?, que están llevando aquí para custodiar a Pablo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Te viene a ver conmigo no juegues. Yo te enseñé a ti de la castidad. Que ya estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo.
El pontífice mantiene una agenda llena de encuentros oficiales y otros privados. Por ejemplo, el martes, después de visitar la Universidad Jesuita, el Papa visitó a Emma Bonino. La política italiana, que fue una de las grandes promotoras del aborto en su país, publicó esta foto en la que define la visita del pontífice como una enorme sorpresa cargada de emoción. Emma Bonino estuvo ingresada en el hospital por problemas de respiración. En 2015 ya había anunciado que estaba luchando contra el cáncer. A pesar de las opiniones distintas con respecto al aborto, el Papa reconoce sentir admiración por la que es una de las mujeres más relevantes en el ámbito político italiano. Por lo demás, el pontífice de 87 años mantiene una agenda intensa. En 4 días mantuvo 15 encuentros oficiales y públicos. En la mayor parte de ellos tocó aspectos espirituales. A los seminaristas venidos de Toledo les recordó las 4 cercanías que deben cultivar: cercanía con Dios, con su obispo, con los otros sacerdotes y con los fieles. Y a este grupo de religiosas que trabajan en el ámbito educativo les dijo esto: que sean maestras en el arte de la oración, para que desde el colegio, entre todos los conocimientos que puedan transmitir a los niños, destaque la capacidad de hablar con Dios, la capacidad de escucharlo, de sentirle presente en todos los momentos de la vida y de aceptar con docilidad sus inspiraciones. Este grupo era una peregrinación promovida por las Madres Agustinas de San Ildefonso de Talavera de la Reina. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 en tu corazón. Oh, oh, oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart.
si no puedo explicarlo. 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23, Hechos de los Apóstoles. El capítulo 23, muy interesante, que va justamente
desde el 23 hasta el 34. Nosotros ya miramos el 23, el 24, ahora estamos esto, que preparan, dice, también una cabalgadura para Pablo. Pero podemos pensar y podemos decir que en este caso el comandante, ella antes se hace cargo en ese versículo 22, ella se hace cargo. El sobrino de Pablo que viene le avisa y le dice, le despidió al muchacho recomendándole, no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. No le digas a nadie, por favor. Pero esto significaba al mismo tiempo el hecho de que le diga no le digas a nadie que me has comunicado estas cosas, es decirle de cierta manera, ella antes se hace cargo. Ya ella te pero a mí que mi amo antes hina lleva y tía a mí ya puede ver. ¿Por qué? Y porque si nosotros y tía pea, entonces diga tú ahí me llevo bebé. Entonces dejar nomás que las aguas tranquila. La itia ye pena moñande güey, entonces diga tú ahí nañandela ya por la llevo. Y por eso enseguida, ¿verdad? Enseguida el comandante piensa, dice, le llama a 2 centuriones, le dice, dale, 100 soldados a vender, 100 soldados de 200 menos. Dale, amó 70 jinetes, fuerza. Amó otros 200 lanceros. Pero también debe acompañar. Es un ejército grande. Pero la exageración, decíamos hace rato. Como siempre, la palabra de Dios exagera un poco, pero para darnos a entender que la gracia de Dios también, cuando viene a nosotros, es una gracia bien exagerada, ¿entendiste? La ñandela ya de cono y llena de gracia, hija, ¿verdad? Venían de Siria y Lucas también, el que escribe allí, llena de gracia. O sea, Dios va mucho más allá, la generosidad de Dios. ¿Se acuerdan? Lucas 15 también, hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida. Mira, la generosidad de Dios después es mucho mayor. Hoy se cañan de cierta manera y nos dice que hay una gracia infinita para Pablo. 470 soldados, imagínense, Pablo ahí en medio, ni un rey no se hace. Pero podemos decir que Pablo es el rey de la evangelización. Ay de mí si no evangelizar. Y le acompañan todos porque saben y entienden lo que está haciendo. Y bueno, en este ay de mí si no evangelizar de Pablo, o puede añadir a ella pillana y cuana, y porque cada uno de nosotros estamos así llamados también. Ay de mí si no evangelizar. Y después ellos van y miren a la hora que salen, a las 9 de la noche. Y eso nos hace entender simplemente que la tensión en Jerusalén llega a lo máximo. Tiene que salir a las 9 de la noche. A de irimba de hora bajo Curicua y lleva a qué hora se fue a visitarle. Cuando estábamos listos, el hijo de la hermana de Pablo entró. Bueno, esto no sé bien, ¿verdad? El horario no te dice, ¿verdad? ¿Qué hora va sucediendo todo eso? Porque entiende al día siguiente que esto que aquello. Entonces, ojo enseguida, le cuenta y termina con el versículo 22 diciendo, el comandante despidió al muchacho recomendando, no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Entonces, pero debe ser entonces más o menos a la tarde, tardecita, porque después, si ya les hace preparar a los soldados enseguida, pensé de hacer las 9 de la noche, ya PJ van a ahí. Justamente para no levantar el avispero. Pepujar allá, a ver, soldados, han dicho, toma bien, va a verlo allá, pues, por ahí, pues, 70 jinetes, 200 lanceros, y por eso ahora le dice, y preparen también para Pablo, porque Pablo, ojo también en día, y Pablo se va a ir a Cesarea Marítimo, y ahí lo vamos a presentar al gobernador Félix. Esta historia continúa, queridos amigos, así que nos encontramos la próxima con nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.